Diciendo Pedro, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, dice Pedro ahora, nos hizo renacer. Dios, hermanos queridos, concedió, Dios ha dado el nuevo nacimiento como parte de su provisión perfecta en la salvación. Tan pronto un creyente acude a Cristo y deposita su fe en Él, nace de nuevo espiritualmente. Tan pronto una persona acude a Cristo y pone su fe en Cristo y en su sacrificio, inmediatamente el Espíritu Santo obra el nuevo nacimiento y esa persona nace y es una persona más de la familia de Dios. Y obviamente recibe una nueva naturaleza, recibe la naturaleza de Dios, como Juan en su primera carta lo enseña. Acompáñeme a Primera de Juan, capítulo 3, no el Evangelio. Vaya un poquito más atrás de Pedro, un poquito más atrás, se encontrará con las epístolas de Juan, la primera de ellas, capítulo 3, para que veamos que cuando un pecador acude en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús, éste nace de nuevo por la obra del Espíritu Santo y es ingresado a la familia de Dios. Por eso somos hermanos. Es ingresado a la familia de Dios y recibe una nueva naturaleza. Por eso el deseo y la pasión del corazón de una persona regenerada ahora apunta a Dios, a satisfacer a Dios, a vivir para Dios, a obedecer la palabra de Dios. Ya no tiene la misma atracción a las cosas del mundo. ¿Por qué ha sucedido ese cambio interior en esa persona? Porque ha nacido de nuevo, porque tiene otra naturaleza. Dice Juan en el capítulo 3, versículo 9, capítulo 3, versículo 9 de Primera de Juan, todo aquel, que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, es decir, la naturaleza, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, tiene otra naturaleza. Si un perro, hermanos, Dios le cambiara su naturaleza a un perro, ¿usted cree que el perro se va a comer su vómito? ¿Usted cree que lo va a hacer? No, le va a producir ¿qué? Asco. Ahora, ¿por qué el perro come su vómito? Porque es su naturaleza, está en su esencia. El pecador, ¿por qué peca todo el tiempo? Porque es su naturaleza, es lo que ama y es lo que sabe hacer. Ahora, cuando Dios nos regenera, cuando Dios nos transforma el corazón, nos cambia el corazón, ahora nosotros no amamos el pecado, no deseamos el pecado. Huimos del pecado, luchamos contra el pecado. ¿Por qué? Porque tenemos la naturaleza de Dios. Volviendo a Pedro, Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Como decía recién, Dios concedió el nuevo nacimiento como parte de su provisión perfecta en la salvación. Fíjese lo que dice el versículo 23 de este mismo capítulo. Escúchelo a Pedro en el versículo 23, que él nos va a decir algo más interesante sobre el nuevo nacimiento. Versículo 23 del mismo capítulo de Primera de Pedro. Dice Pedro así, siendo que renacidos, no de simientes corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué medio se lleva adelante el nuevo nacimiento en un pecador? ¿Por qué medio un pecador es regenerado, es transformado? ¿Por qué medio un pecador es transformado en su corazón? ¿Por qué medio? Pedro lo dice claramente. Por el libro que tienes en tus manos. La palabra de Dios
bajo la administración del Espíritu Santo, es la que hace que un corazón de un pecador sea totalmente regenerado, transformado, cambiado, que su naturaleza cambie totalmente. Eso es lo que produce el poder de la palabra de Dios. Pedro le está diciendo, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué la palabra de Dios permanece para siempre? Porque es la palabra de Dios. Y Dios es eterno. Y si Dios es eterno, su palabra es eterna. Ni que hablar, Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 2 y 13. Mas a todos los que le recibieron, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que creyeron, los que recibieron a Jesús y los que lo siguen recibiendo. Pero sigue diciéndonos Pedro, nos hizo renacer, y luego dice, para una esperanza viva. Y eso es hermoso, lo que está diciendo Pedro. Dice que Dios le está diciendo a estos creyentes que estaban bajo persecución, Dios es nuestro Padre. Gracias al Señor Jesucristo, nosotros ahora podemos tener una relación de padre a hijos. No solo eso, sino que le dice que Dios nos ha dado una salvación porque Dios es misericordioso, y ese Dios misericordioso nos dio una salvación al hacernos nacer de nuevo. Y ahora sigue diciendo Pedro, para una esperanza viva. Dios nos hizo nacer de nuevo para una esperanza, pero no cualquier esperanza. Pedro dice y agrega, para una esperanza viva. Los creyentes, hermanos, si tú eres creyente en Cristo, tú tienes, Dios te ha colocado, Dios te ha dado una esperanza viva, la cual, esa esperanza viva, la cual es la vida eterna. Obviamente, a diferencia del incrédulo, el cual tiene una esperanza ¿cómo? ¿Viva o muerta? El incrédulo tiene una esperanza muerta. Veamos algunos textos. Acompáñenme al libro de Job. Antes de los Salmos se va a encontrar con el libro de Job, capítulo 8. Job, capítulo 8, para que veamos la esperanza que tienen los incrédulos. Job, capítulo 8. Job, capítulo 8, versículo 13. Dice así el libro de Job, dice, tales son los caminos de los que se olvidan de Dios. Y la esperanza del impío, o sea, del pecador, del incrédulo, y la esperanza del impío perecerá. La esperanza del impío, ¿qué va a suceder con la esperanza del impío? Perecerá, caducará, morirá. En cambio, la esperanza del creyente es una esperanza, como dice Pedro, viva, porque se está refiriendo a la vida eterna. Acompáñeme al libro de Proverbios, un poco más para adelante, pase los Salmos y encontrará el libro de Proverbios, capítulo 10. Libro de Proverbios, capítulo 10. Versículo 28, Proverbios 10, 28. Fíjese la diferencia entre las dos esperanzas. Versículo 28 dice, la esperanza de los justos es alegría. ¿Está de acuerdo con lo que dice Pedro? Que los creyentes fuimos renacidos, nacidos de nuevo para una esperanza viva. Acá Salomón, autor de este libro de Proverbios, dice, la esperanza de los justos es alegría. ¿Y qué más dice? Mas la esperanza de los impíos perecerá, terminará. Y obviamente que esperanza, volvamos nuevamente a Pedro, esa palabra esperanza significa optimismo confiado. Ese es el significado de la palabra esperanza, tener optimismo confiado. ¿Optimismo en quién? En Dios, que nos dio una salvación tan grande. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer a una esperanza viva. La esperanza está puesta en Dios. Y esa palabra esperanza significa eso, optimismo confiado. Optimismo que tenemos en quién? En Dios. Y confianza que tenemos en quién? En Dios. Eso es lo que significa esa palabra.
Y esa esperanza obviamente procede de Dios. Esa esperanza viva a la cual Pedro nos está hablando procede de Dios. Si usted va al Salmo 43:5 se va a encontrar con esa afirmación, que la esperanza proviene de Dios. Y obviamente que esta esperanza es asegurada por la resurrección de Jesucristo. Y eso es increíble como lo declara Jesús. Acompáñeme a Juan 11 y escuchémoslo a Jesús para que entendamos que nuestra esperanza en Él está asegurada por la resurrección de Cristo. Juan 11, en ese impresionante milagro que solo Dios puede hacer cuando Jesús resucita a un muerto que hacía 4 días que estaba en la tumba. Cuando Él resucita a su amigo Lázaro. Juan 11, versículo 25. Juan 11, versículo 25. Para que veamos que la esperanza viva de la cual habla Pedro está asegurada por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice así en el versículo 25, le dijo Jesús, está hablando con María, una de las hermanas de Lázaro, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y Jesús te pregunta, ¿crees esto? La esperanza del creyente está depositada, fundada en la muerte y resurrección de Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué va a pasar? Va a volver a vivir. Por eso Pedro llama a esta esperanza una esperanza como viva. No hay muerte que la detenga, no hay muerte que la destruya, no hay pecado, no hay nada que pueda destruir la esperanza que Dios le ha dado al creyente en Cristo Jesús. Verso 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y obviamente que esta esperanza es asegurada, como decíamos recién, por la resurrección de Jesucristo, y esta esperanza de la cual habla Pedro es confirmada en nosotros. ¿Por quién? Por aquel que vive en nosotros. ¿Quién es el que vive en nosotros? Los cristianos. ¿Quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da convicción, nos da seguridad, nos da confirmación de que nosotros tenemos una esperanza que va más allá de la muerte y más allá de lo que pueda suceder. Porque esa esperanza está anclada en la obra expiatoria de Cristo. Venga conmigo a Romanos 15, al anteúltimo capítulo de esta hermosa carta que Pablo le escribió a la iglesia de Roma. Capítulo 15, versículo 13. Y veamos cómo el Espíritu Santo confirma la esperanza viva del creyente en sus corazones. Romanos 15, versículo 13. Dice el apóstol Pablo, y el Dios de esperanza. ¿Ven cómo Dios se llama el Dios de esperanza? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. ¿Por qué medio? ¿Quién me va a dar esa convicción en mi corazón, en mi mente? Por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Que habita en quién? En el creyente. El Espíritu Santo ha venido a ser morada solamente en el creyente. Y el Espíritu Santo es aquel que asegura, que confirma en ese creyente, en el corazón del creyente, la esperanza que Dios nos ha dado, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de que nos espera lo mejor. El Espíritu Santo nos confirma esa verdad en nosotros mismos. Como esa esperanza de Dios está totalmente confirmada por la resurrección, está basada en la resurrección de Jesucristo.
El recurso por el cual los cristianos nos apropiamos de esta esperanza viva y eterna es el nacimiento espiritual. Nosotros tenemos esta esperanza porque hemos nacido de nuevo, por obra del Espíritu Santo de Dios. Y el poder para hacer esa apropiación, el poder para que nosotros nos podamos apropiar, fue demostrada por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, como leíamos recién en Juan 11, 25 y 26. Cristo resucitó de los muertos, hermanos, asegurando para siempre su resurrección, aseguró para siempre la esperanza viva que tenemos los creyentes. Si Cristo no hubiese resucitado, no tendríamos esperanza. La resurrección de Cristo confirma, es la base de la esperanza viva que Dios nos ha dado. Está avalada, está sustentada por la resurrección de Jesucristo. Por eso nos apropiamos y estamos seguros en esa esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, quien conquistó la muerte y quien es el único camino al cielo. Acompáñeme ahí cerquita, 1 Corintios, al capítulo 15, cuando Pablo hace una exposición hermosa sobre la resurrección de Cristo y la resurrección de los que estén unidos a Cristo por la fe. 1 Corintios 15, versículo 16. La resurrección de Cristo de entre los muertos es el sello, es la base de que la esperanza viva no la perderemos. 1 Corintios 15, versículo 16. Dice así el apóstol Pablo: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. O sea, tu fe que tienes en Cristo no te sirve de nada, no tiene sentido. Verso 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, si fue una mentira, si es un mito, si es una leyenda, simplemente que Cristo resucitó de los muertos, entonces tu fe en Cristo no tiene sentido, no te va a llevar a ningún lado y mucho menos te dará una esperanza viva. Eso es lo que está exponiendo Pablo aquí. Verso 18, entonces también los que durmieron en Cristo, o sea, los que murieron creyendo en Cristo, perecieron eternamente, si Cristo no resucitó. Ese es el punto que está exponiendo Pablo. Verso 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, es decir, somos los más dignos de lástimas de todo el mundo. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, si solamente por Cristo nos apartamos de todo deseo pecaminoso, de toda diversión, nos apartamos para guardarnos para Dios, pero si no hay esperanza después de esta vida, entonces somos las personas más dignas de lástimas. Pero Pablo dice la verdad a partir del verso 20, en contraposición a lo que expuso en el versículo 16 al 19. Pablo dice en el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Esta es la verdad. No es un mito, no es una leyenda, es una verdad histórica y contundente. Cristo murió y al tercer día resucitó por el poder de Dios y es Él la base de la esperanza viva que tienen los creyentes, la cual es la vida eterna. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia. El primero significa de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién? Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos, ¿quién? Cristo. Por eso en Adán, si tú mueres identificándote solamente con Adán, morirás eternamente. Pero si tú en el camino, un día, cuando te exponen el Evangelio, te arrodillas en tu corazón, confiesas tus pecados y pones tu fe en Cristo, tú estarás poniendo tu vida en las manos de aquel segundo Adán que vino a restaurar lo que el primer Adán había perdido.
Cristo resucitó de los muertos, hermanos, asegurando para siempre la esperanza viva del creyente en el cielo, cuando Cristo conquistó la muerte. Dice el versículo, salta el versículo 51. Versículo 51, siempre de 1 Corintios 15. He aquí, dice Pablo, os digo un misterio. Algo que no estaba revelado en el Antiguo Testamento significa esto. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos. Pero todos, sí todos, ¿qué? Seremos transformados. ¿Cuándo sucederá eso? En el arrebatamiento. ¿Cuándo va a suceder? En cualquier momento. Puede suceder. Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, o sea, es decir, nuestro cuerpo caído en pecado, dice, de nuestro cuerpo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La resurrección de Cristo es la victoria plena y absoluta. Y la resurrección de Cristo de entre los muertos es lo que asegura la esperanza viva a la cual se refiere Pedro en este versículo 3 de su primera carta. Hermanos, nosotros también podemos acercarnos a Dios como nuestro Padre. No solamente Dios era el Padre de los creyentes a los cuales Pedro le dirige la carta. Si tú eres un creyente en Cristo, también Dios es tu Padre y tienes que disfrutar esa relación con tu Padre. La pregunta es: ¿cuánto tiempo en el día hablas con tu Padre? ¿Cuánto tiempo te arrodillas o buscas un lugar estar a solas con Él? Hablar con Él de tus preocupaciones, pero también de tus alegrías. Compartir con tu Padre si el día te fue fructífero, si el día te fue de felicidad. Acercarte a Dios en oración y decirle: Padre, estoy contento, papá. Estoy contento por tus bendiciones, porque me cuidaste, porque me proveyiste. No solamente cuando estemos en necesidad, pero el punto es que debemos disfrutar. Debemos disfrutar esta relación con papá, con Dios como nuestro Padre, gracias a la obra de Jesucristo. Y si hemos puesto la fe en Él, también esta relación no ha sido porque lo merecemos. No ha sido que Dios nos dio la salvación porque la merecíamos, sino que la salvación que tenemos ha sido solamente por el hecho de que Dios es misericordioso. Y al ver nuestra condición calamitosa y miserable, Dios tuvo compasión e hizo que alguien nos predicara el Evangelio, que alguien nos invitara a la iglesia, y ahí a través de la palabra de Dios empezamos a conocer al Dios de la Biblia, y Dios a través de esa Biblia transformó y regeneró mi vida. Y Dios ha operado en el creyente ese nuevo nacimiento, dándonos una esperanza viva, como la llama Pedro, haciendo alusión a la vida eterna. Nosotros sabemos que después de esta vida continúa la vida, pero no cualquier vida, continúa la verdadera vida, la vida donde no hay pecado, donde ya no hay rastros del pecado, donde tendremos un cuerpo glorificado, perfecto, la vida que va a ser eterna, donde ya no va a haber llanto ni lloro. Esa es la esperanza viva de la cual Pedro le hablaba a estos creyentes, la cual es la vida eterna que en Cristo Jesús Dios nos ha provisto. Dios ha operado en el creyente, en nosotros, el nuevo nacimiento, dándonos una esperanza eterna. Y todo esto Dios lo ha hecho mediante la obra de su amado Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, venga conmigo a 1 de Juan, capítulo 5. Juan lo resume increíblemente con estas palabras. 1 de Juan, capítulo 5. Primera de Juan,
capítulo 5, versículo 12. Primera de Juan 5, verso 12. Dice el apóstol Juan, el que tiene al Hijo, ¿qué tiene? ¿Y qué significa el que tiene al Hijo? El que ha, ¿cuáles son los sinónimos de esa oración? El que ha creído en el Hijo, el que ha recibido al Hijo, el que obedece al Hijo, el que ama al Hijo. Todos esos son sinónimos de la misma palabra, el que tiene. El que tiene al Hijo tiene la vida, tiene la esperanza de vida, tiene la esperanza plena, tiene la esperanza viva. ¿Quién tiene esa esperanza? El que tiene al Hijo. El que no tiene al Hijo tiene una esperanza muerta que caduca. Como dice Job, la esperanza del impío perecerá. Cuando él muera, se terminará todo y encima va a espera de un juicio donde va a ser hallado culpable para pagar su sentencia en el infierno eterno. La esperanza del impío es muerta. Es muerte, es corrupción, es castigo, bien merecido por los pecados. Pero la esperanza del creyente es una esperanza, como dice Pedro, viva. Y para tener esa esperanza viva de la cual habla Pedro se lo dijo en los versículos anteriores, en los pasajes anteriores, la clave es tener a Jesús, creer en Jesús. Es lo que está diciendo en otras palabras Juan. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, el que no ha creído en el Hijo, el que no se ha acercado al Hijo en arrepentimiento y fe y creyendo en Él como su único Redentor, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, no tiene la esperanza viva, seguirá con la esperanza muerta, aunque él crea que está viviendo la vida loca. Amén, hermanos. Para terminar, volvamos a Pedro, capítulo 1, versículo 3, lo que acabamos de estudiar. Pedro sigue en modo doxología y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué medio? ¿Con qué sustento? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Póngase de pie, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por el poder de su palabra, por el poder santificador de su palabra, por el poder edificador de su palabra. Padre, te damos muchísimas gracias, estamos agradecidos, estamos con nuestro corazón lleno de gratitud hacia ti, Padre, por la salvación gloriosa, hermosa y maravillosa que tú nos has regalado, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, por esa expiación perfecta que Él llevó adelante en la cruz del Calvario, cuando cargó con todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Gracias, Señor, por hacernos parte de tu pueblo, por habernos incluido a tu familia, que es la iglesia local. Gracias, Padre, por pertenecer a una iglesia local, por estar activamente, Padre, siendo instruido por tu palabra todo el tiempo. Y gracias por esta hermosa bendición de saber que no solamente tú eres el Dios eterno y creador de todas las cosas, sino que tú eres nuestro Padre, que estás a nuestro lado todo el tiempo, todo el momento. Tus ojos están en tus hijos para protegerlos, guiarlos, cuidarlos, pero si es necesario también disciplinarlos, porque Dios disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Gracias, Padre. Bendice tu iglesia que está presente aquí. Bendice cada familia, cada hermano, cada hermana, según las necesidades, que en tu providencia, Padre, tú estés acercando la bendición que ellos necesitan. Y bendice a los hermanos que hoy no están aquí por distintos motivos. Que tu bendición los alcance y los bendiga a cada uno de ellos. Gracias, Señor, en el nombre, sobre todo nombre, de nuestro amado Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios lo bendiga y salúdese en el amor de Cristo.